He renacido justo al día en que el padre de Suinjin me arrojó a la cara un cheque de 10 millones de yuanes. En mi vida pasada, rompí ese cheque en pedazos, pero lo único que obtuve a cambio fue una sonrisa de desprecio por parte de él y una mirada cada vez más fría de Suinjin. Durante los siguientes 10 años, viví tan insignificante como el polvo, persiguiendo desesperadamente su sombra. Al final, durante un banquete de negocios, solo por mantenerla a salvo, fui eliminado por un rival en un callejón oscuro. Justo antes de morir, lo último que quedó grabado en mis ojos fue su rostro completamente inexpresivo, como si yo no fuera más que un extraño de paso. Esta vez, me niego a ser el simp definitivo que lo pierde todo. Así que extendí la mano con calma y tomé el cheque. Levanté la vista hacia su Jianguo y le dediqué una sonrisa increíblemente brillante, incluso con un toque de gratitud. Gracias, tío. Mi voz no era fuerte, pero resonó como un trueno en aquella lujosa sala privada. Todas las palabras hirientes que su Jianguo había preparado se quedaron atoradas en su garganta. La expresión imponente de su rostro se transformó instantáneamente en puro asombro. Probablemente había imaginado 100 formas distintas en las que rechazaría el dinero, pero jamás esperó que sonriera y le diera las gracias. A su lado, la sonrisa burlona de Zhao Wei se congeló al instante, como un pato al que le hubieran estrangulado el cuello. Y en cuanto a Suinjin, la diosa de hielo que siempre se mostraba distante y altiva, sin revelar jamás una sola emoción, por primera vez apareció una grieta en su eterno rostro congelado. Sus pupilas se contrajeron ligeramente, sus labios rojos se entreabrieron, pero fue incapaz de pronunciar una sola palabra. Doblé cuidadosamente el cheque y lo guardé en el bolsillo de mis desgastados jeans. Luego me puse de pie e hice una reverencia a su Jianguo. Puede estar tranquilo, tío. A partir de hoy, jamás volveré a molestar a la señorita Suinjin. Después me giré hacia Suinjin. Perdón por haberte molestado durante estos 3 años. Lo lamento de verdad. Te deseo un futuro brillante y que todo te salga bien. El cuerpo de Suinjin tembló apenas de forma perceptible. Finalmente me miró directamente a los ojos, y en aquellos hermosos ojos el hielo había sido reemplazado por una absoluta incredulidad. Sin esperar a que hablara, me di la vuelta para marcharme. Chenan, pensé que al menos tenías algo de dignidad, pero no eres más que un cazafortunas sin carácter. 10 años de sentimientos vendidos por 10 millones de yuanes. Realmente eres barato. Mis pasos se detuvieron. En mi vida pasada, esa misma frase me enfureció tanto que perdí el control y me lancé sobre él, solo para terminar medio muerto tras la paliza de los guardaespaldas y abandonar el lugar en un estado lamentable. Pero ahora simplemente me giré para mirarlo. No había ira en mis ojos, solo una leve sensación de lástima. Debe estar bromeando, segundo joven maestro. Primero, no fueron 10 años, fueron 3. Segundo, no eran sentimientos mutuos. Solo era yo comportándome como un acosador obsesivo. Tercero, esto no es venderme. Es el presidente sudándome una compensación justa por mis esfuerzos durante estos 3 años. Después de todo, interpretar el papel del simp definitivo requiere mucho tiempo y energía. Estos 10 millones no son ni demasiado poco, son exactamente lo justo. Abrí la pesada puerta de madera de la sala privada y salí sin mirar atrás, dejando tras de mí un silencio sepulcral. Al salir del hotel, la luz del sol del atardecer me hirió los ojos. Saqué el cheque y aquella larga fila de números era tan real que me dieron ganas de llorar. Al diablo el amor. Al diablo la dignidad. Yo, Chenan, he recibido una segunda oportunidad en la vida, y esta vez no voy a amar a nadie. Solo voy a amar el dinero. No fui inmediatamente al banco para cobrar el cheque. Un viejo zorro como su Jianguo podría haber hecho algún truco, como bloquear el pago o incluso entregarme un cheque sin fondos para dejarme en ridículo. Te equivocaste en tus cálculos, su Jianguo. Tomé un taxi de regreso a mi habitación alquilada en los barrios pobres. La habitación húmeda y sombría tenía menos de 10 metros cuadrados. El aire estaba impregnado de una mezcla de fideos instantáneos y moho. Ese era el lugar donde, en mi vida pasada, solo para estar un poco más cerca de la Universidad de Suinjin, apreté los dientes y viví durante 3 largos años. Abrí mi vieja computadora portátil de 5 años de antigüedad. La pantalla tardó una eternidad en encenderse. No tenía prisa por escribir. Simplemente me recosté. La silla comenzó a crujir. Tras renacer, ¿cuál es mi mayor ventaja? La información. Las tendencias económicas de los próximos 10 años, qué acciones se dispararán, qué industrias prosperarán. Lo sé todo. Abrí la aplicación de bolsa y escribí con soltura el símbolo bursátil de Tanfetak. Lo recuerdo perfectamente. Mañana mismo, esta pequeña empresa ignorada por todos anunciará una patente revolucionaria de tecnología de chips, y el precio de sus acciones pasará de 5 yuanes a 200 yuanes. Tomé mi teléfono y marqué el número de Suinjin. He empaquetado todas las cosas que dejaste en mi casa y las he dejado junto a la puerta. Puedes enviar a alguien a recogerlas cuando quieras. Además, voy a cambiar de número, así que a partir de ahora no hay necesidad de contactarme. Sin esperar su respuesta, colgué. Saqué la tarjeta SIM, la partí por la mitad y la tiré a la basura. Por fin el mundo estaba en paz.
A la mañana siguiente fui directamente al banco. Inesperadamente, cobrar el cheque resultó increíblemente sencillo. No fue hasta que mi teléfono emitió una notificación mostrando una larga cadena de ceros añadidos a mi cuenta cuando realmente creí que mi vida estaba a punto de comenzar de nuevo. Sin dudarlo, tomé los 9,9 millones de yuanes completos y los transferí a mi cuenta de inversión. Invertí todo en Changfei-Chak. Cuando salí de la bolsa de valores, sentí que todo mi cuerpo se volvía increíblemente ligero. Ahora solo tenía que esperar. No regresé a aquella habitación llena de moho. En lugar de eso, fui al mejor hotel del centro de la ciudad y reservé una suite ejecutiva. Mientras me relajaba en la bañera, bebiendo champán frío y contemplando la bulliciosa ciudad a través de la ventana, de repente me sentí un poco aturdido. En mi vida pasada, solo podía quedarme afuera de hoteles como este, mirando las luces de los pisos superiores e imaginando a Suinjin asistiendo a algún extravagante banquete allí arriba. Justo cuando mis pensamientos comenzaban a divagar, sonó el teléfono. Un mensaje de texto de un número desconocido. Era Suinjin. Chenan, ¿dónde estás? Te di esas cosas y simplemente las tiraste. Parece que encontró mi nuevo número. Las cosas que me dio, solo eran objetos que ya no quería. Un bolígrafo, un cuaderno. Cada vez que me daba algo, era como si estuviera dándole limosna a un mendigo. Y yo era tan estúpido que los trataba como tesoros. No respondí. Simplemente bloqueé el número de inmediato. Luego llamé al servicio de habitaciones. Hola, por favor envíen a 2 masajistas profesionales. En esta vida, voy a tratarme bien. Durante la semana siguiente, viví los días perezosos y despreocupados con los que siempre había soñado. Despertarme de forma natural todos los días. Desayunar en el restaurante de la última planta, disfrutando de una comida exquisita, pasar las tardes matando el tiempo en el gimnasio o la piscina, y por las noches experimentar la mejor vida nocturna de Yancheng. Me deshice de mi ropa barata y de mis viejos jeans, y me puse trajes hechos a medida. La frase "la ropa hace al hombre" es absolutamente cierta. Cuando llevaba aquel traje perfectamente confeccionado y un Patek Philippe en la muñeca, al entrar en cualquier establecimiento de lujo solo recibía sonrisas amables y un servicio impecable. Ya no había miradas de desprecio ni gestos de rechazo. El dinero realmente es el aura más poderosa de un hombre. En cuanto a las acciones de Changfei-Chak, era demasiado perezoso como para siquiera revisar su precio. Aquella noche invité a 2 atractivas modelos a tomar algo en el club privado más exclusivo de Yancheng, el Palacio Celestial Yandin. La música era ensordecedora, la gente se balanceaba al ritmo de las canciones y el aire estaba impregnado del olor del dinero y las hormonas. En mi vida pasada ni siquiera tenía derecho a poner un pie en un lugar así, pero ahora estaba sentado en el mejor sitio del local, disfrutando de toda clase de atenciones. Joven maestro An, tome otra copa. La modelo a mi lado susurró dulcemente mientras se inclinaba hacia mí. Sonreí y le pellizqué la mejilla. Antes de poder decir una palabra, vislumbré una figura familiar por el rabillo del ojo. Suinjin. ¿Por qué estaba aquí? A su lado estaban Zhao Hui y varios jóvenes ricos que no conocía. Zhao Hui hablaba sin parar, presumiendo de quién sabe qué. Suinjin seguía teniendo aquella expresión fría e indiferente, completamente fuera de lugar en medio de tanto ruido. Ella también me vio. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, un destello de sorpresa, una pizca de duda y finalmente desprecio atravesaron sus ojos. Sí, desprecio. En sus ojos, alguien que había aceptado el dinero de su padre para venir a gastar y divertirse probablemente no era diferente de la basura. Zhao Hui siguió la dirección de su mirada, se giró y una exagerada sonrisa burlona apareció en su rostro. Se abrió paso entre la multitud y caminó directamente hacia mí. Vaya, si no es Chenan, el gran santo del amor en persona. La voz de Zhao Hui era tan fuerte que atrajo deliberadamente la atención de todos. ¿Qué pasa? ¿Trajiste aquí los 10 millones del tío Su para gastártelos todos? ¿Te sientes en la cima de la vida? Los chicos detrás de él estallaron en carcajadas. Todos se burlaban de mí por haber sido un simp obsesivo, diciendo que me había vendido por 10 millones de yuanes y que era una vergüenza para todos los hombres. Las 2 modelos a mi lado se sintieron incómodas e intentaron levantarse. Las presioné suavemente para que se sentaran de nuevo, indicándoles que se quedaran. Levanté mi vaso y giré lentamente el whisky en su interior. Ni siquiera me molesté en mirar a Zhao Hui. Joven maestro Zhao, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo va el negocio familiar? Escuché que varios proyectos internacionales del grupo Zhao parecen haber tenido algunos problemas. ¿Qué demonios estás diciendo? Tomé un sorbo de mi bebida. El proyecto portuario del sudeste asiático fue suspendido debido a cambios en las políticas locales, ¿verdad? ¿Y los derechos de distribución de chips en Europa, no se los arrebató Sonsi Capital? Esos 2 fracasos debieron costarles al menos 500 millones de yuanes, ¿no? Toda esa información la había visto en las noticias financieras de mi vida pasada. Al escucharme, el sudor frío apareció instantáneamente en la frente de Zhao Hui. Aquellos eran secretos internos de la empresa. Aparte de la junta directiva, absolutamente nadie los conocía. ¿Cómo podía saberlos un perdedor como yo? ¿Me investigaste? Dejé mi vaso sobre la mesa y finalmente lo miré directamente a los ojos. Joven maestro Zhao, se sobreestima demasiado. No vale mi tiempo. Me puse de pie.
Le sacaba media cabeza de altura y lo miré desde arriba con absoluto desprecio. Cuide su lengua. Deje de comportarse como un perro rabioso que muerde a todo el mundo. La música a nuestro alrededor pareció desvanecerse poco a poco. Todos se dieron cuenta de que algo iba mal. Abrumado por mi presencia, Zhao Wei se quedó allí con la boca abierta, incapaz de decir una sola palabra. Su rostro se puso pálido primero y luego rojo de vergüenza. Se veía extremadamente miserable. Lo ignoré. Saqué un fajo de billetes de mi cartera y lo dejé sobre la mesa. Gracias por su tiempo, chicas. Tomen un taxi a casa. Después de decir eso, acomodé el cuello de mi traje y pasé junto a Zhao Wei. Al pasar al lado de Suinjin, mis pasos se detuvieron. Ella me observó. La sorpresa en sus ojos era incluso mayor que la de aquel día en la sala privada. Probablemente no podía comprender cómo el pobre desgraciado que unos días antes era tan insignificante como el polvo ante ella había cambiado tanto en tan poco tiempo. Le dediqué una sonrisa llena de significado. Compañera Su, realmente deberías mejorar tu capacidad para juzgar a las personas. Después me di la vuelta y me marché, dejando tras de mí una silueta decidida y una multitud con la mandíbula desencajada. No era que ella estuviera fuera de mi alcance. Era que ahora ni siquiera me molestaba en prestarle atención. Al salir del club, no regresé al hotel. Conduje directamente al aeropuerto. Yan Chen guardaba demasiados recuerdos dolorosos de mi vida pasada. Ahora que había conseguido mi primer gran capital, era hora de mudarme y empezar una nueva vida. El avión despegó al amanecer con destino a Modu, una ciudad llena de oro y oportunidades, una inmensa metrópolis internacional. Durante el vuelo apagué mi teléfono, me acomodé en mi asiento de primera clase y me quedé dormido cómodamente. Cuando volví a abrir los ojos, el avión ya había aterrizado en el aeropuerto internacional de Pudong. Al salir del aeropuerto y respirar el aire lleno de posibilidades de Modu, me sentí como un guerrero completamente renacido. No tenía prisa por comprar una casa. En su lugar, fui a Tangchen Jiping, el complejo de apartamentos de lujo más exclusivo junto al río Huangpu, y firmé un contrato de alquiler a largo plazo. De pie frente a los ventanales de piso a techo, disfrutando de una vista panorámica de 360 grados y contemplando la deslumbrante iluminación nocturna del Bund, supe que ese era mi verdadero escenario. Al día siguiente, justo cuando abrió el mercado bursátil, recibí una llamada de mi corredor de bolsa. Su voz temblaba de emoción. Señor Chen, subió. Changfei Jack alcanzó el límite diario de crecimiento. Yo simplemente respondí con indiferencia. Manténgala. No venda hasta que alcance los 150 yuanes. Después de colgar, comencé a planear mi siguiente movimiento. Depender únicamente de las acciones es dinero rápido. No es una base sólida. Necesito construir mi propio imperio empresarial utilizando los recuerdos de mi vida pasada. Sé que en los próximos años la salud digital, los vehículos de nueva energía y la inteligencia artificial serán las tres grandes tendencias del futuro. Pasé una semana elaborando un plan de negocios detallado. Quería establecer una firma de inversión dedicada a cazar estas startups con alto potencial. Un mes después, el precio de las acciones de Changfei Jack, tal como había predicho, se disparó hasta los 150 yuanes de forma descomunal. El capital en mi cuenta pasó de los 9,9 millones de yuanes iniciales a una cifra que incluso a mí me hizo chasquear la lengua. 300 millones de yuanes. Sin dudarlo, lo vendí todo. El dinero solo es seguro cuando está en tu bolsillo. Con ese capital inicial, mi Guangzhou Capital quedó oficialmente establecida en Modu. La oficina estaba en el último piso del Lujiazui World Financial Center, justo enfrente de la Oriental Poro Tower, al otro lado del río. Empecé a reclutar ofreciendo salarios muy por encima del mercado para atraer a los mejores analistas y operadores de los principales bancos de inversión. Al principio, aquellas élites me miraban por encima del hombro, un crío de poco más de 20 años, todavía verde. Pero después de que predije con exactitud 3 caídas del mercado bursátil estadounidense y los guié para apostar en corto, ganando 50 millones de dólares en un solo día, todos se callaron. La forma en que me miraban pasó de la duda al asombro y, finalmente, a una adoración fanática. En sus ojos, yo no era solo un jefe, era un dios. Mi vida se volvió cada vez más ocupada, con reuniones interminables todos los días, montones de informes que leer y un sinfín de personas con las que reunirme. Poco a poco olvidé Yun Cheng, olvidé a Suinjin y olvidé aquel pasado oscuro, hasta que un día, mi secretaria me entregó una invitación. La semana que viene, en el Centro de Exposiciones de Shenzhen, se celebrará una cumbre empresarial internacional. Esta es la invitación de los organizadores. La tomé y la repasé por encima. Cuando mis ojos se posaron en la lista de coorganizadores, mis dedos se detuvieron. El grupo Su. Vaya fantasma más persistente. Recházala por mí. Mi secretaria pareció algo preocupada. Esta cumbre es muy prestigiosa. Casi la mitad de las empresas del Fortune Global 500 estarán allí. Además, el señor Li, del comité organizador, pidió específicamente su asistencia. ¿El señor Li? El hijo de un magnate de Hong Kong y anfitrión de esta cumbre. Fruncí el ceño. A este tipo solo lo había visto en la televisión en mi vida pasada, y ahora estaba pidiendo específicamente conocerme. Parece que la reputación de Guangzhou Capital en Modu se ha extendido muy lejos. Entonces iremos.
Yo también quería ver qué expresión pondría la familia Su cuando volviéramos a encontrarnos. Además, les había preparado un gran regalo. Una semana después, subí al avión según lo previsto y me dirigí al evento. Después de aterrizar, fui directamente al lugar. Pero, inesperadamente, apenas entré al salón, Zhao Wei se lanzó agresivamente hacia mí. ¿Qué demonios hiciste? Me quedé bajo la deslumbrante lámpara de araña, sintiendo las miradas inquisitivas a mi alrededor. Zhao Wei parecía un apostador desesperado con los ojos enrojecidos, agarrándome con fuerza por el cuello de la chaqueta. Su respiración era agitada y sus manos temblaban violentamente. Hacía apenas un momento, Segaramente había recibido la noticia de que el proyecto portuario del grupo Zhao había sido cerrado por completo. Chenan, ¿qué demonios hiciste? Bajé la vista hacia sus manos temblorosas. Hace medio mes todavía era un joven rico altanero, pero ahora, a mis ojos, no era más que un payaso bailando. No estaba enfadado, solo completamente sereno, viendo todo con absoluta claridad. Joven maestro Zhao, este traje es muy caro. Ahora mismo probablemente no pueda pagarlo. Levanté la mano, le sujeté la muñeca y le di un fuerte giro. Gritó de dolor. Con un gemido, me soltó de forma patética. Yo me alicé con calma el cuello arrugado. La sensación de tenerlo todo bajo control, comparada con mi vida anterior, en la que tenía que arrastrarme por migajas, era muchísimo mejor. ¿De dónde sacaste la financiación? ¿Cómo pudiste conocer la carta de triunfo de mi familia? Tengo que agradecerte los 10 millones que me dio tu padre. Me ayudaron a aprovechar la oportunidad con Tang Feichak. Zhao Wei se quedó helado donde estaba, con el rostro tan pálido como la muerte. Probablemente jamás imaginó, ni en sus sueños más salvajes, que el dinero que su padre usó para humillarme se convertiría en la primera palada de tierra para enterrar a la familia. Zhao. Justo entonces, Suinjin, vestida con un vestido blanco, salió de entre la multitud. Sus ojos estaban llenos de sorpresa. Chenan, ¿de verdad tienes que ser tan despiadado? Giré la cabeza para mirarla. Ese era el rostro que había amado desesperadamente durante 10 años, pero ahora no despertaba ni una sola emoción en mi corazón. Señorita Su, los negocios son una guerra. Cuando Zhao Wei me estaba aplastando, no te vi decirle que era despiadado. Suinjin abrió la boca, pero no logró decir una sola palabra. Ya no me molesté más con ellos. Bajo la mirada de todos los presentes, caminé hacia los asientos VIP en lo profundo del salón del banquete. Deja de ladrar como un perro rabioso. El tú de ahora ni siquiera es digno de ser mi rival. Me acerqué al hijo del magnate de Hong Kong, el señor Li, y choqué suavemente mi copa con la suya. Zhao Wei se desplomó en el suelo mientras los murmullos a su alrededor lo ahogaban como una marea creciente. Dentro del salón privado, reinaba un silencio tan profundo que se oía el hielo chocar contra el vaso. El señor Li estaba sentado frente a mí, con la mirada fija en mí y una admiración absoluta. Nuestra conversación fluyó sin problemas. Dynasty Capital se unirá al grupo Li para desarrollar un nuevo proyecto de energía. Yo ya lo sabía. Con ese paso, obtendría un punto de apoyo permanente. Hermano Chen, los jóvenes de hoy dan miedo de verdad. La manera en que le arrebataron ese terreno a la familia Tsai fue perfecta. Solo seguí la corriente. Hermano Li, me halaga demasiado. Después de despedirme del señor Li, me preparaba para irme cuando la puerta del salón se volvió a abrir de golpe. Suinjin estaba de pie en la entrada. Ya no tenía aquella expresión arrogante del salón del banquete. Sus ojos mostraban un cansancio y un arrepentimiento que nunca antes había visto. Chenan, ¿podemos hablar? No de negocios. Solo hablar. Volví a sentarme en el sofá y me serví un vaso de agua. Si mi yo de la vida pasada hubiera escuchado ese tono, seguramente se habría roto el corazón. Pero ahora solo me parecía una pérdida de tiempo. Señorita Su, esta tarde tengo una reunión internacional. Solo dispone de 3 minutos. Antes no me llamabas así. Ese dinero de 10 millones. Mi padre solo quería ponerte a prueba. No quería ahuyentarte de verdad. Al oír eso, casi me eché a reír. ¿Una prueba? ¿Lanzarme 10 millones a la cara y ver cómo los guardias me echaban a empujones? ¿Eso es lo que llamas una prueba? Si solo ha venido a decir tonterías, puede irse. Señorita Su, debería agradecerle esos 10 millones. Me ayudaron a ver con claridad que la dignidad, en efecto, vale más que el amor. Suinjin se quedó inmóvil, con lágrimas brotando en sus ojos. Yo me levanté, tomé mi abrigo y pasé directamente junto a ella. Al rozar su hombro, no miré atrás, ni siquiera de reojo. Señorita Su, no vuelva a sacar jamás el tema de los sentimientos. Entre nosotros solo hay negocios. Salí del salón y sentí el sol cálido sobre mi piel. Me di cuenta de que, una vez solté esa obsesión, hasta el aire parecía más fresco. El tercer día después de regresar a Modu, recibí una llamada de Su Jianguo. Su voz ya no tenía la autoridad imponente de hacía 2 semanas. En su lugar, transmitía una desesperación apenas disimulada. Estaba sentado en mi oficina del último piso de Dynasty Capital, contemplando la vista del Bund desde las ventanas, cuando activé el altavoz con indiferencia. Chenan, ¿qué es exactamente lo que quieres?
Le arrebataste el proyecto a la familia Zhao y ahora estás comprando agresivamente acciones minoristas del grupo Su. Tío Su, usted mismo me enseñó que en los negocios solo existen los intereses. Creo que las acciones del grupo Su tienen un gran valor de inversión. ¿Hay algún problema con eso? Del otro lado de la línea se escuchó el sonido de un vaso haciéndose añicos. Era evidente que el presidente Su estaba furioso. En mi vida pasada me trató como basura, convencido de que jamás llegaría a nada. Pero ahora, la supervivencia de su empresa estaba en mis manos. Esto es venganza. ¿Quieres destruir a la familia Su por Injin? Solté una leve sonrisa. Se sobreestima demasiado a la señorita Su. ¿Venganza? No. Solo estoy realizando una operación empresarial rentable. Colgué inmediatamente y bloqueé el número. Observé las cotizaciones bursátiles parpadear en la pantalla del ordenador y me sentí extrañamente tranquilo. El grupo Su llevaba años siendo una cáscara vacía. Sus auditorías internas estaban plagadas de agujeros. Solo necesitaba empujarlo ligeramente para que todo aquel imperio se derrumbara. Mi secretaria llamó a la puerta. Presidente Chen, la señorita Su Injin está abajo. Dice que debe verlo sin falta. Jugueteé con el paracolite de mi muñeca mientras una sonrisa burlona aparecía en mis labios. 2 semanas atrás ni siquiera tenía derecho a cruzar la puerta principal de la familia Su. 2 semanas después, la hija mayor de la familia Su tenía que esperar afuera de mi oficina. Déjela esperar. Espere hasta que termine de revisar este informe. Tomé un sorbo de café. El amargor se extendió por mi lengua, haciéndome sentir más despierto que nunca. Quería que Su Jianguo comprendiera exactamente qué consecuencias habían traído aquellos 10 millones que me arrojó a la cara. 2 horas después, Su Injin finalmente entró en mi despacho. Parecía mucho más demacrada. Ni siquiera su impecable maquillaje lograba ocultar las ojeras bajo sus ojos. Sujetaba una carpeta con fuerza entre sus manos. La última señal de auxilio del grupo Su. Chen-an, te lo suplico, detente. La salud de mi padre está empeorando. Si el grupo Su colapsa, no lo soportará. Giré mi silla para mirar a la mujer que alguna vez estuvo fuera de mi alcance. En mi vida pasada morí en un callejón oscuro intentando protegerla. Y ella ni siquiera se molestó en asistir a mi funeral. Ahora sus súplicas sonaban increíblemente irónicas. Señorita Su, cuando se ruega algo, hay que hacerlo con la actitud adecuada. Ya he visto el acuerdo de reestructuración que lleva en la mano y no me interesa. Entonces, ¿qué quieres? Mientras el grupo Su se salve, aceptaré cualquier condición. Me levanté y caminé hacia ella. Instintivamente dio un paso atrás. Un destello de pánico cruzó sus ojos. Extendí la mano, señalé la carpeta que sostenía, se la arrebaté y la lancé directamente a la trituradora de documentos. Quiero el 51% de participación con derecho a control del grupo Su. Además, Su Jianguo deberá disculparse públicamente conmigo. Eso es imposible. Mi padre jamás aceptará una condición así. Volví a sentarme detrás del escritorio. Encendí un puro. A través del humo que se elevaba lentamente, mi mirada se volvió fría y afilada. Entonces no hay nada más que hablar. Señorita Su, antes de que cierre el mercado mañana completaré la fase final de la adquisición. Para entonces, la familia Su no solo perderá la empresa, también quedará enterrada bajo una montaña de deudas. Su Injin cayó pesadamente sobre una silla. Parecía haber perdido toda esperanza. Me miraba como si estuviera viendo a un demonio, pero yo sabía que simplemente estaba recuperando la justicia que me correspondía. Fuera. No me haga perder tiempo mientras gano dinero. Su Injin salió tambaleándose de la oficina. Observé su figura alejarse mientras el último rastro de compasión que quedaba en mi corazón desaparecía por completo. Este juego apenas acababa de comenzar. La familia Su no era más que el primer escalón de mi imperio empresarial. Me senté en mi automóvil observando a la multitud de acreedores reunirse frente al edificio del grupo Su. Seguramente Su Jianguo estaba encerrado en su oficina, llamando desesperadamente a sus supuestos viejos amigos. En mi vida pasada, esas mismas personas golpeaban la mesa durante las cenas jurando que siempre estarían a mi lado. Sin embargo, fueron los primeros en abalanzarse sobre los restos cuando la familia Su cayó. Viejo Li, cuando tu capital quedó bloqueado, fui yo quien te ayudó. Y ahora quiero las acciones minoristas que tienes en tus manos y me hablas del precio de mercado. Escuché los rugidos que llegaban a través de la escucha telefónica y una fría sonrisa apareció en mis labios. Su Jianguo aún no entendía algo muy simple. En este círculo no existen los amigos eternos. Solo existen los intereses eternos. Y yo había ofrecido al viejo Li 3 veces el precio de mercado. Ya que el presidente Su se niega a disculparse, dejemos que el fuego arda un poco más. Colgué y le indiqué a mi secretaria. Inicie la segunda fase del plan. Menos de 10 minutos después, la noticia de que el grupo Su era sospechoso de falsificar informes financieros apareció en las portadas de todos los principales medios financieros. Ese era uno de los grandes regalos que había preparado hacía mucho tiempo. Cada dato apuntaba directamente al punto débil más mortal del grupo Su. Imposible. Solo la alta dirección conoce estos libros contables. Chen-an, ¿de dónde sacaste esta información? Miré las ventanas cerradas del último piso. Casi podía imaginar la expresión de absoluta desesperación en el rostro de Su Jianguo. En mi vida pasada trabajé día y noche para ayudarlo a tapar aquellos agujeros. Incluso llegué a recurrir a préstamos con intereses abusivos. En esta vida, esos mismos datos se habían convertido en su billete de ida al infierno.
Tío Su, esto apenas está comenzando. El precio de las acciones se desplomó. La valoración del grupo Su perdió miles de millones en menos de una hora. Sabía que la última barrera psicológica de su Jianghu acababa de romperse. En este mundo donde el pez grande se come al pequeño, ya no tenía ninguna posición desde la cual negociar. Al anochecer, una intensa lluvia cayó sobre Modo. Sosteniendo un paraguas, salí del edificio. Y enseguida vi a Su Jin bajo la lluvia. No llevaba paraguas. Estaba empapada hasta los huesos. Aquella espalda orgullosa y arrogante que alguna vez mostró parecía ahora ligeramente encorvada. Al verme aparecer, corrió hacia mí de inmediato. Pero mis guardaespaldas la detuvieron a pocos pasos. Chen An, te lo suplico. Por favor, ve a ver a mi padre. Su enfermedad cardíaca empeoró y está hospitalizado. Quiere disculparse contigo en persona. Me detuve. La observé a través del velo de lluvia. El agua corría por sus mejillas, haciendo imposible distinguir si eran lágrimas o lluvia. En mi vida pasada, en una noche lluviosa muy parecida a esta, recorrí media ciudad solo para comprar un pastel que ella había mencionado casualmente. Y todo lo que recibí a cambio fue una frase. Está demasiado dulce. Tíralo. Si las disculpas resolvieran todo, ¿para qué existiría la policía? Ella apretó los puños. Deja de fingir. Tú no eras así antes. Antes te preocupabas durante horas solo porque me resfriaba. ¿Por qué te has vuelto tan frío? La miré fijamente. Mi voz fue tan tranquila que parecía no contener ninguna emoción. Porque el Chen An que se preocupaba por ti ya murió una vez en aquel callejón oscuro. El yo actual solo ve ganancias y pérdidas. Pasé junto a ella y me dirigí al Rolls Royce estacionado junto a la acera. A mis espaldas, Su Jin rompió a llorar desconsoladamente, pero mi corazón no sintió ni la más mínima emoción. Para mí, ese afecto tardío valía menos que la basura. Mientras dejes en paz a la familia Su, aceptaré cualquier condición. Incluso casarme contigo. Solté una carcajada. ¿Casarte conmigo? Señorita Su, con su patrimonio actual ni siquiera cumple los requisitos para trabajar como recepcionista en Dynasty Capital. La puerta del automóvil se cerró, aislando el sonido del viento, la lluvia y sus sollozos. Miré por el retrovisor y observé cómo aquella figura vestida de blanco se hacía cada vez más pequeña. Luego me serví una copa de vino tinto. Esta ronda la había ganado por completo. La junta de accionistas del grupo Su se celebró según lo previsto. Empujé las pesadas puertas de madera maciza. La sala de reuniones, que segundos antes estaba llena de ruido, cayó en un silencio absoluto. Caminé directamente hacia el asiento que simbolizaba el poder absoluto. Ese lugar había pertenecido a Su Jianghu. Ahora me pertenecía a mí. Señor Chen, por favor revíselo. Ya hemos firmado todos los acuerdos de transferencia. Las acciones que poseemos ya están bajo su control. El grupo Su ahora está en sus manos. La velocidad con la que aquellos viejos zorros cambiaban de bando era impresionante. Ayer estaban ayudando a Su Jianghu a buscar soluciones. Hoy competían por congraciarse con el nuevo dueño. Abrí los documentos frente a mí y observé a todos los presentes. A partir de hoy, esto dejará de llamarse Grupo Su. Su nuevo nombre será Dynasty Tech. Todos los familiares directos de la familia Su deberán abandonar la empresa dentro de una hora. Apenas terminé de hablar, estalló una conmoción en una esquina de la sala. Su Yubei irrumpió violentamente en la reunión. Su rostro estaba rojo de ira. Era evidente que no podía aceptar aquella realidad. Chen An, ¿con qué derecho me echas? Esta empresa pertenece a mi familia. No eres más que un bastardo con suerte. Lo miré fríamente. ¿No escuchaste lo que acabo de decir? Desalojen la sala. Los guardias de seguridad avanzaron de inmediato. Lo agarraron como si fuera un pollo escuálido y lo arrastraron fuera. Sus insultos resonaron por el pasillo. Sin embargo, ni un solo accionista se atrevió a defenderlo. Giré la cabeza hacia Su Jin, que estaba sentada al final de la mesa. Tenía la mirada baja y las manos fuertemente entrelazadas. Señorita Su, por consideración a nuestro pasado, le dejaré una casa. Lleve allí a su padre. Al menos no terminarán viviendo en la calle. Su Jin levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban tan vacíos como los de una marioneta de madera. Se puso de pie y abandonó la sala sin pronunciar una sola palabra. Sabía que el último vestigio de orgullo que le quedaba había sido completamente aplastado por mí aquel día. De pie en la terraza, contemplé toda la vista nocturna del río Huangpu. La caída de la familia Su causó un gran revuelo en los círculos financieros de Modo. Pero yo sabía que aquello no era más que un escalón para construir mi imperio empresarial. El verdadero desafío apenas estaba comenzando. Hermano Chen, resolviste el asunto de la familia Su con mucha limpieza. Sin embargo, la fábrica de chips que has estado observando últimamente no será tan fácil de conseguir. Miré al señor Li. ¿Ha oído algo, hermano Li? Él señaló discretamente hacia una esquina. Allí estaba sentada una mujer. Su mirada era tan afilada como una espada recién desenvainada. Esa es Zen Roxy, la líder de la familia Zen de la capital, y la fuerza dominante del sector de la inteligencia artificial durante la próxima década. La familia Zen también está interesada en ese proyecto. Zen Roxy es conocida como la bruja pelirroja. Sus métodos son mucho más despiadados de lo que imaginas. Sonreí levemente.
Un poco de crueldad hace las cosas más interesantes. No tiene gracia cuando el oponente es demasiado débil. Como si hubiera sentido mi mirada, Zen Roxy giró la cabeza y levantó su copa hacia mí. Su sonrisa mezclaba curiosidad y provocación. En mi vida pasada, la familia Zen no entró en este mercado hasta 3 años después. No esperaba que, debido a mi renacimiento, el efecto mariposa adelantara la aparición de un rival tan poderoso. Zen Roxy. En mi vida pasada, cuando tú gobernabas el mundo empresarial, yo apenas era el conductor de Suinjin. Pero en esta vida, quiero descubrir quién es realmente el cazador. Le respondí con una sonrisa educada y me alejé. Necesitaba reajustar mi plan empresarial. La aparición de la familia Zen era una variable inesperada, pero también representaba una oportunidad aún mayor. Si lograba devorar el imperio sureño de la familia Zen, Dynasty Capital ya no tendría rivales. Después de completar la transición de la empresa, terminé conduciendo de regreso al barrio pobre donde había vivido antes. El lugar seguía siendo igual de sombrío y húmedo. El aire estaba cargado con el olor de cigarrillos baratos y basura. Entonces vi una figura familiar cargando cajas de cartón con dificultad. Era Suinjin. Al verme, esbozó una sonrisa amarga. No te esperabas esto, ¿verdad? Al final terminé viviendo en el lugar donde tú solías vivir. ¿Esta era la venganza que querías? Estaba apoyada contra una pared manchada, sosteniendo un vaso de fideos instantáneos. La joven heredera que antes solo comía en restaurantes de lujo ahora tenía que discutir con un casero por 100 yuanes de alquiler. Negué con la cabeza. Nunca quise vengarme de ti. Solo recuperé lo que me pertenecía. Como decidas vivir tu vida no tiene nada que ver conmigo. Suinjin bajó la mirada. Chen An, si en aquel entonces no hubiera aceptado ese cheque, si no hubieras renacido, ¿me habrías amado para siempre? La pregunta me dejó inmóvil por un instante. Luego rompí a reír. Era una pregunta que me había atormentado durante mucho tiempo en mi vida pasada, pero ahora sonaba débil y vacía. No existen los si hubiera. Señorita Su, una persona no puede vivir atrapada en el pasado. Saqué un fajo de billetes del bolsillo y lo dejé sobre una caja a su lado. No era compasión, era una despedida definitiva. Esta será la última vez que te ayude. No vuelvas a aparecer frente a mí después de esto. Me di la vuelta y caminé hacia el automóvil de lujo estacionado al final del callejón. Detrás de mí resonaron los sollozos ahogados de Suinjin. Su llanto se extendió por toda la estrecha calle. Encendí el motor y conduje hacia el brillante centro de la ciudad sin volver la vista atrás. Fuera de los enormes ventanales, las nubes oscuras que cubrían Modu parecían colgar muy bajas. Zen Roxy estaba sentada frente a mí. No llevaba su habitual traje negro. En su lugar vestía un hipao púrpura oscuro. Parecía elegante y refinada. Sin embargo, la agresividad y la determinación en sus ojos seguían intactas. Bajé la vista y jugueteé con el juego de té. Vertí agua hirviendo en la tetera. El vapor blanco comenzó a elevarse lentamente. Presidente Zen, escuché que por ese proyecto de chips aplastó a la familia Su bajo sus pies. Zen Roxy sonrió levemente. Presidente Chen, usted está muy bien informado. Solo fue una transacción comercial normal. Difícilmente lo llamaría aplastarlos. Serví una taza de té y la deslicé hacia ella. En mi vida pasada, Zen Roxy era famosa por su crueldad en el mundo empresarial. Era una experta en aprovechar las diferencias de información para acorralar a sus adversarios. Desafortunadamente para ella, el hombre al que se enfrenta hoy posee 10 años de conocimiento del futuro. La familia Zen debe quedarse con ese proyecto. Ponga su precio y retírese de la licitación. Sonreí levemente. Presidenta Zen, ¿de verdad cree que me falta dinero? Por un instante se quedó inmóvil. Claramente no esperaba una negativa tan directa. Había investigado mis antecedentes. Según los informes que tenía sobre mí, probablemente seguía siendo aquel joven pobre capaz de vender su dignidad por un cheque de 10 millones. Lo que no sabía era que mi ambición actual era mucho mayor de lo que ella podía imaginar. Chen An, los negocios son una carrera de fondo. Ofender a la familia Zen no traerá nada bueno para tu Guangzhou capital. Tengo una mala costumbre. Cuanto más me dicen que no toque algo, más ganas tengo de hacerlo. La temperatura entre nosotros pareció caer por debajo de cero. Zen Roxy ni siquiera tocó el té. Se levantó y sus tacones resonaron con fuerza sobre el suelo. Al llegar a la puerta se detuvo y me lanzó una última mirada. Espero que tu determinación sea lo bastante fuerte como para sobrevivir hasta la subasta de la próxima semana. La puerta se cerró. Dejé mi taza sobre la mesa y observé las oscuras nubes que se acumulaban tras la ventana. La intervención de la familia Zen era realmente problemática. Pero, según los recuerdos de mi vida pasada, la semana siguiente Zen Roxy enfrentaría una crisis de liquidez debido al fracaso de una fusión internacional. Esa era la verdadera fuente de mi confianza. El pasillo del hospital estaba inquietantemente silencioso. El olor a desinfectante impregnaba el aire. Abrí la puerta de la habitación y vi a Su Jianguo acostado en la cama, con una cánula de oxígeno en la nariz. Solo había pasado medio mes desde la última vez que lo vi. Sin embargo, había adelgazado muchísimo y su cabello se había vuelto completamente blanco. Suinjin estaba sentada junto a la cama, pelando una manzana con la cabeza baja. ¿Qué haces aquí? ¿Venir a ver cómo nos humillamos? Negué con calma. No tengo tanto tiempo libre. He venido a decirle algo al presidente Su. Su Jianguo abrió lentamente los ojos. Su mirada nublada terminó enfocándose en mí. Movió los labios.
Su voz era tan ronca que apenas podía escucharse. Me acerqué a la cama y observé al hombre que una vez me había arrojado un cheque a la cara. Tú, ganaste. El grupo Su ha desaparecido. ¿Qué más quieres? Quiero la escritura del antiguo distrito industrial de Shenzhen. A cambio, pagaré todos sus gastos médicos y le conseguiré a Suinjin un trabajo digno. La manzana cayó de las manos de Suinjin. Rodó por el suelo hasta detenerse junto a mis pies. Ella me miró fijamente. En sus ojos había humillación y rabia, pero por encima de todo, impotencia. Sabía perfectamente que la familia Su ya no tenía derecho a negarse. Chen-an, ¿de verdad tienes que comprar hasta el último resto de nuestra dignidad? La miré sin emoción. La dignidad se gana por uno mismo. No es algo que otros puedan regalarte. Luego dirigí mi atención a Su Jianbo. Presidente Su. Firme. Su mano tembló mientras estampaba la firma. Guardé los documentos sin siquiera volver a mirarlos. Bajo aquellos viejos terrenos industriales, el gobierno planeaba construir una futura línea de metro. Con el tiempo, toda esa zona se convertiría en un distrito comercial clave. En mi vida pasada, la familia Su no supo reconocer su valor y la vendió a la familia Zhao. En esta vida, ese enorme trozo de pastel me pertenecía. Me giré hacia Suinjin. Preséntate mañana en Recursos Humanos de Dynasty Capital. Serás mi asistente personal. Es tu última oportunidad. Salí de la habitación sin esperar respuesta. Suinjin no me siguió. Sabía que terminaría aceptando. No tenía otra alternativa. Al día siguiente, Suinjin apareció en mi oficina vistiendo un traje ejecutivo gris oscuro. Parecía rígida e incómoda. Sujetaba una carpeta con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Yo seguía revisando los documentos de la licitación. Asistente Su, haga 10 copias de este expediente. Y a las 3 de la tarde acompáñeme a reunirme con Sen Roxy. Ella dudó unos segundos. La influencia de la familia Sen en la capital es enorme. ¿De verdad piensa enfrentarse directamente a ella? Dejé el bolígrafo sobre el escritorio y levanté la vista. La arrogancia que siempre había tenido aún no desaparecía por completo, pero ahora estaba mezclada con resignación. Tu trabajo es ejecutar órdenes, no hacer preguntas. Aquella tarde, el ambiente en la subasta era extremadamente tenso. Sen Roxy y su equipo ocupaban el lado izquierdo de la sala. Todos tenían la expresión de quien estaba dispuesto a ganar a cualquier precio. Yo me senté al otro lado. Detrás de mí solo estaba Suinjin. Cuando el anfitrión anunció el inicio de la puja, Sen Roxy ofreció una cifra exorbitante. Presidente Chen, ¿va a igualar esta oferta? Sonreí. No, pero le sugiero que primero responda a la llamada de su secretaria. Sen Roxy frunció el ceño. En ese momento, su secretaria entró apresuradamente y le susurró algo al oído. El rostro de Sen Roxy se volvió pálido al instante. Lo recordaba perfectamente. 10 minutos antes, la fusión europea de la familia Sen había sido suspendida de emergencia por violaciones regulatorias. Su cadena de capital acababa de romperse. ¿Fuiste tú? No. Simplemente conocía el resultado de antemano. La observé con tranquilidad. Presidenta Sen, ya que la familia Sen no puede desembolsar el dinero ahora mismo, me quedaré con el proyecto. Levanté mi paleta y ofrecí una cifra ligeramente inferior a la suya. La sala entera estalló en murmullos. Sen Roxy me fulminó con la mirada. Parecía querer despedazarme allí mismo. Detrás de mí, Suinjin estaba completamente atónita. Probablemente era la primera vez que veía una guerra empresarial tan precisa y despiadada. Cuando terminó la subasta, salí del ascensor y encontré a Sen Roxy apoyada contra la puerta de mi automóvil. Parecía agotada. Su cabello, normalmente impecable, estaba algo desordenado. En la mano sostenía un cigarrillo apagado. Chen-an, ¿quién demonios eres? Es imposible que alguien de poco más de 20 años tenga esta capacidad de previsión y estas estrategias. Sonreí. ¿Quién soy no importa? Lo importante es que la presidenta se necesita urgentemente capital para cubrir el agujero financiero en Europa. Ella levantó la cabeza de golpe. Sus ojos estaban llenos de cautela. Había revelado con absoluta facilidad la crisis más secreta de la familia Sen. Me acerqué, tomé el cigarrillo de su mano y lo arrojé a una papelera cercana. La familia Sen tiene raíces muy profundas en la capital. No me interesa una guerra a muerte con ustedes. Quiero el control de todos los laboratorios de inteligencia artificial que la familia Sen posee en el sur. A cambio, invertiré 5.000 millones de yuanes para ayudarlos a superar esta crisis. Su expresión se endureció. Te estás aprovechando de mi desgracia. Asentí sin negarlo. Así es. Pero la presidenta Sen debería saber una cosa. Además de mí, nadie se atreverá a invertir dinero en ustedes en este momento. Sen Roxy guardó silencio durante mucho tiempo. Era una mujer inteligente. Sabía perfectamente que era más importante, el orgullo o la supervivencia. Finalmente levantó la vista hacia mí. En sus ojos apareció una emoción compleja. Había odio, pero también algo más. Una admiración difícil de explicar. Trato hecho. Pero tengo una condición. Quiero acciones de Dynasty Capital. De acuerdo, pero solo recibirás dividendos. No participarás en la toma de decisiones. Abrí la puerta del coche y le indiqué a Suinjin que subiera. Ella miró a Sen Roxy y luego a mí, con el rostro lleno de sorpresa. Siempre había considerado a Sen Roxy una figura casi invencible, una leyenda empresarial. Sin embargo, delante de mí, aquella leyenda se había derrumbado en menos de una hora. El boom de noche era irrealmente hermoso. Estaba sentado frente al escritorio mientras Suinjin trabajaba al otro lado.
Ese día se había esforzado muchísimo, incluso se ofreció voluntariamente para quedarse horas extra organizando los documentos relacionados con los laboratorios de la familia Sen. Cada vez se parecía más a un asistente competente y menos a la joven caprichosa que había sido antes. Chen-an, gracias. ¿Por qué? Por los gastos médicos de mi padre. Y por permitirme ver todo esto hoy. No tienes que agradecerme. Es simplemente la remuneración por tu trabajo. La observé unos segundos antes de añadir. Suin-jin, en este mundo la debilidad es un pecado. Ella no respondió. Solo permaneció en silencio mirando la superficie del río. Sabía perfectamente lo que estaba pensando. Se preguntaba si las cosas habrían sido distintas si 3 años atrás me hubiera tratado un poco mejor. Pero yo sabía algo que ella aún no comprendía. No existen los sí. Ahora los laboratorios de la familia Sen estaban bajo mi control. Eso significaba que ya tenía el boleto de entrada al sector de la inteligencia artificial. La tendencia dominante de los próximos 5 años estaba firmemente en mis manos. Pedí una botella de vino tinto y contemplé las luces de la Torre Perla Oriental al otro lado del río. La familia Zhao había caído. La familia Su había sido sometida. Y la familia Sen se había convertido en socia. Todo lo ocurrido en apenas medio mes había sido más espectacular que los 10 años completos de mi vida anterior. ¿Seguirás apuntando contra la familia Su en el futuro? Sonreí levemente. La familia Su ya no merece mi atención. Mi objetivo es el océano de estrellas. Levanté la copa y me la bebí de un solo trago. Suin-jin me observó con una emoción que nunca antes había visto en sus ojos. Pero ya no me importaba. Me puse de pie, acomodé mi traje y me preparé para recibir el día siguiente. El imperio que me pertenecía apenas estaba comenzando a construirse. En el laboratorio, cientos de servidores emitían un zumbido constante. Aquel lugar había pertenecido originalmente a la familia Sen, pero ahora llevaba el nombre de Dynasty Capital. Observé los datos desplazándose por las pantallas. Sabía que aquellas líneas de código eran la mina de oro de los próximos 10 años. Suin-jin entró sosteniendo una pila de informes. Sus movimientos eran mucho más ágiles que antes, aunque de vez en cuando todavía aparecía cierta confusión en su mirada. Presidente Chen, el científico jefe, el Dr. Lin, quiere verlo. Está muy descontento con sus drásticos recortes a la financiación de la investigación tradicional. Hazlo pasar. Un momento después, un anciano de cabello gris irrumpió en la oficina. Chen-an, ¿tienes idea de cómo funciona la investigación científica? Destinar todos los fondos a las redes neuronales es un callejón sin salida. Tomé un marcador y escribí varias fórmulas en la pizarra. Aquellas ecuaciones correspondían a un algoritmo de aprendizaje profundo que, en mi vida anterior, no se publicaría hasta 3 años después. El rostro enrojecido del Dr. Lin se congeló al instante. Se quedó mirando la pizarra sin pestañear. Su respiración se volvió agitada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se te ocurrió esta lógica? Soy empresario. Solo me interesan los resultados. Haz lo que te digo. Quiero un prototipo funcional dentro de 3 meses. El Dr. Lin me observó como si estuviera viendo un monstruo. Finalmente recogió las fórmulas y abandonó la oficina sin decir una palabra. Suin-jin permaneció a un lado. Sus ojos estaban llenos de admiración. Probablemente pensaba que yo lo sabía todo. Pero la realidad era mucho más simple. Solo estaba aprovechando la ventaja de conocer el futuro. Tras resolver el asunto de la inteligencia artificial, dirigí mi atención al sector de los vehículos de nueva energía. En mi vida pasada, aquella industria había creado innumerables fortunas multimillonarias. Y ese día estaba allí para conseguir el permiso más importante de todos, la licencia de explotación de litio. El salón estaba repleto de empresarios influyentes. Sen Roxy también asistió. Había recuperado su porte habitual y conversaba con varios inversionistas extranjeros. Presidente Chen, todavía no termina con la inteligencia artificial y ya quiere entrar en las baterías. Tenga cuidado. Una ambición demasiado grande puede terminar ahogándolo. ¿Y cómo voy a saberlo si no lo intento? Sonreí. Por cierto, Presidenta Sen, ¿ya solucionó el agujero financiero de Europa? Por una fracción de segundo, su expresión se endureció. Luego levantó la copa como si nada hubiera ocurrido. Ahora era mi socia. Y también mi rival más peligrosa. Manteníamos un equilibrio extremadamente delicado. En ese momento, el anfitrión anunció, la empresa que obtiene los derechos prioritarios de explotación de la mina de litio del noroeste es Dynasty Capital. La sala entera estalló en conmoción. Innumerables miradas se clavaron en mí. El vino en la copa de Sen Roxy se agitó. Me observó con absoluta incredulidad. Había unido fuerzas con 3 grandes grupos para bloquearme. Nunca imaginó que yo ya había firmado directamente con el gobierno local un acuerdo de apoyo industrial. ¿Cuándo fuiste al noroeste? Mi gente ha estado vigilando todos tus movimientos. Presidenta Sen, seguir mi coche no sirve de nada. Lo que necesita seguir es mi mente. Tomé la delantera y subí al escenario. Suin-jin me siguió de cerca. Vestía un elegante traje profesional y se encargó de detener a los periodistas que intentaban acercarse. Miré a la multitud desde lo alto del escenario. Todos aquellos rostros calculadores compartían un mismo mensaje. La base de mi imperio ya estaba firmemente establecida. Después de obtener la mina de litio, regresé a Yanchen para resolver un último asunto personal. La antigua mansión de la familia Su estaba clausurada. Su Jianguo tenía prohibido abandonar el país debido a sospechas de delitos económicos. Solo podía permanecer en una pequeña dependencia dentro de la propiedad. Abrí la puerta.
Un olor húmedo y rancio me golpeó de inmediato. Su Jianguo estaba sentado en una silla de ruedas, mirando por la ventana con la mirada vacía. Al final viniste. ¿Has venido a comprobar si ya estoy muerto? No. He venido a recuperar algunas cosas que le regalé a Injin. Señalé una caja metálica oxidada en una esquina. Dentro estaban todos los regalos que le había comprado durante aquellos 3 años. No valían mucho dinero, pero representaban la prueba de mi antigua estupidez. Su Injin estaba de pie junto a la puerta. Sus ojos estaban enrojecidos. Chen An, siempre conservé esas cosas. Nunca las tiré. Ya no importan. Miré a Su Jianguo. Presidente Su, ya he pagado todas las deudas que tenía con el banco. Su Jianguo giró bruscamente la cabeza para mirarme. Un destello de esperanza cruzó sus ojos, pero desapareció casi de inmediato. Sabía perfectamente que no lo hacía por bondad. Lo hacía para cortar definitivamente cualquier vínculo con la familia Su. A partir de hoy, usted y el grupo Su ya no tendrán ninguna relación. Injin se quedará en Shanghái para trabajar. Cada mes le pagaré un salario suficiente para mantenerlo. Tomé la pesada caja de hierro y salí del patio sin volver la vista atrás. Su Injin me siguió hasta la puerta. Parecía querer decir algo, pero al final se quedó callada. Arrojé la caja a un contenedor junto a la carretera y observé cómo el camión de basura se la llevaba. En ese instante sentí que las últimas cadenas que me ataban al pasado se rompían por completo. A las 3 de la madrugada seguía sentado en mi oficina. Frente a mí había varios artículos difamatorios que acababan de ser bloqueados de emergencia. Aunque Zhao Wei estaba en prisión, los restos de la familia Zhao aún no habían desaparecido del todo. Se habían aliado con algunos empresarios celosos del crecimiento de Dynasty Capital y estaban difundiendo rumores sobre el origen de mis fondos. Presidente Chen, el departamento legal ya ha enviado cartas de advertencia, pero la opinión pública sigue creciendo. Algunos medios afirman que usted está recaudando fondos de forma ilegal. Encendí un cigarrillo. Miré las calles silenciosas al otro lado de la ventana. ¿Recaudación ilegal? ¿Creen que un truco tan barato puede afectarme? En mi vida pasada, rumores como esos destruyeron mi reputación e incluso me costaron el trabajo. Pero ahora tenía algo que antes no poseía: poder absoluto. Envíen todos nuestros registros fiscales y auditorías a las autoridades. Además, contacten al hermano Li y pídanle que prepare una declaración conjunta para mañana. Sí, presidente Chen. Lo haré de inmediato. Su Injin vaciló un momento antes de hablar. Chen An, deberías descansar. Llevas 2 días sin dormir. Observé la preocupación en su rostro. Por un instante, algo extraño surgió dentro de mí, pero lo reprimí rápidamente. El hombre que era ahora no necesitaba cuidados. Solo necesitaba lealtad. Cuando termines, ve a descansar. Mañana, cuando abra el mercado, quiero que quienes iniciaron estos rumores lo pierdan todo. Aquella noche, el círculo financiero de Shanghái estaba destinado a permanecer despierto. Miré los gráficos bursátiles como un cazador observando a su presa. Los que se escondían en las sombras lanzando ataques baratos no tenían idea del tipo de enemigo al que se enfrentaban. Yo no solo veía el presente, también veía cada uno de sus movimientos futuros. La tormenta mediática terminó disipándose. Los periódicos y portales que difundieron las acusaciones fueron cerrando uno tras otro. El valor de mercado de Dynasty Capital no solo no cayó. Gracias al respaldo público del hermano Li, aumentó más de un 30%. Estaba de pie en la azotea del edificio, contemplando toda la prosperidad de Shanghái extendiéndose bajo mis pies. Zen Roxy se acercó con un nuevo contrato de cooperación en la mano. Chen An, realmente no pareces alguien de poco más de 20 años. A veces siento que dentro de ti vive un monstruo de 1000 años. Sonreí. ¿Eso es un cumplido o un insulto, presidenta Zen? Ella se colocó a mi lado y ambos observamos el río. Los laboratorios del sur de la familia Zen ya han sido completamente integrados en Dynasty Technology. Nuestros chips de inteligencia artificial de primera generación están a punto de entrar en producción masiva. Aquello marcaba mi transformación definitiva. Había dejado de ser un simple especulador financiero para convertirme en un auténtico magnate industrial. Zen Roxy guardó silencio unos segundos antes de decir: hay gente en Pekín que ya te está observando. La familia Zen puede protegerte durante un tiempo, pero no para siempre. Será mejor que prepares una vía de escape. Negué con la cabeza. No necesito una salida. Cada paso que doy hacia adelante es mi camino para sobrevivir. Su Injin apareció con un abrigo y lo colocó suavemente sobre mis hombros. Ya se había acostumbrado a su nuevo papel. Silenciosa, obediente, muy distinta de la orgullosa heredera que alguna vez fue. Observé las luces lejanas de la ciudad. Sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. La capital. En mi vida pasada ni siquiera tenía derecho a poner un pie allí, pero en esta vida haría que todos recordaran mi nombre. Me giré y regresé a la oficina. Zen Roxy y Su Injin caminaron detrás de mí, una a cada lado. Por primera vez sentí un poder como nunca antes. Ya no era aquel joven pobre al que le habían arrojado un cheque de 10 millones de yuanes a la cara. A través de la ventanilla del avión, las nubes flotaban 10.000 metros más abajo.
Las alas cortaban el aire mientras nos dirigíamos directamente hacia la capital. Me acomodé en el amplio asiento de cuero y revisé el mapa de influencias políticas y empresariales que Zen Roxy me había preparado. Su engine ocupaba el asiento contiguo, repasando cuidadosamente el itinerario tras nuestro aterrizaje. Su profesionalismo ya superaba con creces lo que exigía su puesto. Presidente Chen, ya está organizado el equipo de recepción. Sin embargo, el joven maestro mayor de la familia Ye ha enviado un mensaje. Espera que asista puntualmente a la gala benéfica de esta noche. Levanté una ceja. La familia Ye, la misma que controlaba casi la mitad de la industria electrónica de la capital. En mi vida pasada, la familia Ye era una de las auténticas potencias de Pekín. Invitarme precisamente ahora era una clara provocación. Querían poner en su lugar a un forastero como yo. La señorita Zen nos advirtió que la familia Ye suele jugar sucio. ¿Deberíamos rechazar la invitación? Sonreí. ¿Por qué habría de rechazarla? Ya han preparado el escenario. Si no aparezco, ¿cómo continuará la función? El avión aterrizó sin problemas en el aeropuerto de la capital. Al bajar, el aire frío y seco golpeó mi rostro. Aquello no era la tranquila Yuncheng, tampoco la bulliciosa Shanga. Era el corazón mismo del poder. Ajusté el cuello de mi traje y caminé hacia la limusina Ongi negra que me esperaba. En mi vida pasada no era más que un repartidor insignificante en esta ciudad, pero esta vez haría que la ciudad entera me mirara. El automóvil avanzó suavemente hacia el centro urbano. Las murallas rojas y los tejados verdes desfilaban por la ventanilla. Sentía una calma inusual. La familia Ye, la élite de la capital. Para alguien que poseía 10 años de recuerdos del futuro, todos ellos no eran más que vestigios de una época destinada a desaparecer. La entrada del club estaba repleta de superdeportivos. Una recepcionista vestida con un hipao me condujo al interior. En el momento en que crucé las puertas del salón, las conversaciones se apagaron. Innumerables miradas se clavaron en mí. En el centro de la multitud se encontraba Ye Feng, el joven maestro mayor de la familia Ye. Sostenía una copa de vino mientras me observaba con una arrogancia grabada en los huesos. Así que tú eres el famoso presidente Chen. El hombre que ha estado causando sensación en Shanghái. No pareces tener 3 cabezas ni 6 brazos. Las risas estallaron por toda la sala. Detrás de mí, Su Ying tensó ligeramente el cuerpo. Sin embargo, recuperó rápidamente la compostura. Ignoré por completo la provocación. Caminé hasta un sofá cercano y tomé asiento. Joven maestro Ye, los monstruos son los que tienen 3 cabezas y 6 brazos. Yo solo soy una persona común a la que le gusta ganar dinero. Ye Feng sonrió con frialdad. ¿Ganar dinero? En la capital no es tan fácil. Escuché que quieres una parte del mercado de los chips electrónicos. Te daré un consejo, vuelve por donde viniste antes de perder tanto que ni siquiera te quede la ropa interior. Golpeó su copa de vino contra la mesa frente a mí. El vino salpicó por todas partes. Ya había lidiado con este tipo de humillaciones baratas muchas veces en mi vida pasada. Saqué tranquilamente un pañuelo para limpiarme las manos y luego lo miré directamente a los ojos. Joven maestro Ye, en lugar de preocuparse por mi ropa interior, debería preocuparse por ese cargamento de materias primas que fue confiscado en el sudeste asiático. Si no recuerdo mal, es el salvavidas de la familia Ye para este año. La expresión de Ye Feng cambió al instante. Ese asunto estaba bajo el más estricto secreto dentro de la familia Ye. Era imposible que un extraño lo supiera. Me miró fijamente y, por primera vez, vi un destello de miedo en sus ojos. La fiesta es interesante, pero no soy fanático del vino del joven maestro Ye. Bajo la mirada de todos los presentes, me marché con la cabeza en alto. Su Ying me siguió apresuradamente, con una expresión de absoluta incredulidad. Probablemente se preguntaba cuántas cartas ocultas me quedaban todavía. De regreso al hotel, emití mi primera orden de inmediato. Conocía perfectamente el talón de Aquiles de la familia Ye. En mi vida pasada, la caída de la familia Ye comenzó con una filtración interna. Y el hombre que reveló aquellos secretos estaba siendo golpeado en ese mismo momento por los hombres de Ye Feng debido a unas deudas de juego. Ve al casino clandestino del lado sur de la ciudad y encuentra a un hombre llamado Lao Gu. Tráelo aquí. Cualquiera que sea su deuda, pagaré el doble para ayudarlo. Su Ying, de pie a mi lado, tomó nota rápidamente. A estas alturas ya estaba acostumbrada a mi forma poco convencional de tomar decisiones. Ya no preguntaba por qué. Simplemente se concentraba en ejecutar las órdenes a la perfección. Una hora después, Lao Gu fue llevado ante mí. Presidente Chen, sálveme. Ye Feng me va a matar. No podrá tocarte. Dame los verdaderos datos contables de Electronics y te sacaré del país. Lao Gu dudó menos de 3 segundos antes de asentir. Cuando la vida y la muerte están en juego, la lealtad no vale ni un centavo. Una vez que obtuve la información, no me apresuré a hacerla pública. En lugar de eso, llamé directamente a Zen Roxy. Te mueves rápido. La familia ya apenas comenzó a actuar y tú ya los tienes agarrados por la garganta. Presidenta Zen, prepare su capital. Cuando abra el mercado mañana, vamos a tragarnos por completo los activos principales de la familia Ye. Me levanté y caminé hasta la ventana.
La vista nocturna de la capital era hermosa, pero también estaba llena de intenciones asesinas. Lo sabía muy bien. Después de mañana, la familia Ye será historia y el nombre de Dynasty Capital sacudirá toda la ciudad. Ve a descansar. Mañana necesitaremos mucha energía para la cosecha. Suinjin asintió. Miró mi espalda con una admiración imposible de describir. En ese momento comprendí que ahora me seguía con total devoción. El mercado bursátil llevaba abierto apenas media hora cuando las 3 empresas cotizadas pertenecientes a la familia Ye alcanzaron simultáneamente el límite de caída. Los magnates financieros que antes observaban desde la distancia ya no pudieron quedarse quietos. Miraban las pantallas mientras los números rojos parpadeaban frenéticamente. El terror se reflejaba en sus rostros. ¿Qué está pasando? ¿Alguien está atacando a la familia Ye? ¿Quién tendría el valor de hacer algo así? Yo estaba sentado en la sala VIP de la bolsa de valores. Frente a mí había varias computadoras. Zen Roxy estaba sentada a mi lado. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras ejecutaba órdenes. Cada movimiento golpeaba exactamente los puntos más vulnerables de la familia Ye. Es una precisión quirúrgica. Chen-An, los datos que proporcionaste son increíbles. La cadena de capital de la familia Ye está rota. Ya no tienen salvación. Esto es solo el interés. Ayer Ye Feng dijo que yo no era digno de ganar dinero. Tengo que mostrarle exactamente cómo desaparece el dinero. Justo en ese momento, Ye Feng irrumpió en la sala VIP de una patada. Tenía los ojos inyectados en sangre. La corbata torcida. No quedaba ni rastro de la arrogancia de la noche anterior. Se abalanzó hacia mí intentando agarrarme del cuello, pero mis guardaespaldas lo inmovilizaron contra el suelo. Chen-An, maldito loco, estás cavando tu propia tumba. El mundo financiero no te dejará salir impune. Joven maestro Ye, el mundo financiero solo sigue a los fuertes. En cuanto a usted, ya no tiene ningún valor para ellos. Hice una señal y los guardias lo arrastraron fuera de la sala. Suinjin observó cómo el otrora poderoso Ye Feng era sacado como un perro muerto. No pudo evitar soltar un suave suspiro. La escena le recordó inevitablemente el destino que había sufrido la familia Su. Deja de recordar el pasado. Informa al departamento financiero que inicie la adquisición de los activos principales de la familia Ye. Salí de la bolsa de valores. La luz del sol resultaba un poco cegadora. Sabía que la caída de la familia Ye era solo el comienzo. Ahora había agitado las aguas turbias de la capital. 7 días después de la caída de la familia Ye, la sucursal de Dynasty Capital en Pekín fue inaugurada oficialmente. Durante la ceremonia de apertura, los grandes empresarios que antes me despreciaban ahora sonreían de oreja a oreja. Hacían fila para entregarme sus tarjetas de presentación. Las ganancias son el único pasaporte verdadero en este círculo. Presidente Chen, realmente es joven y talentoso. Esperamos que cuide de nosotros aquí en la capital. No es nada. Hagámonos ricos juntos. Correspondí a sus falsas cortesías, aunque mi corazón permanecía impasible. Suinjin, vestida con un elegante vestido negro, se movía con gracia entre los invitados, ayudándome a manejar todas las interacciones sociales triviales. Ya se había adaptado por completo a este estilo de vida de alta intensidad. Felicidades, presidente Chen. Ahora toda la capital sabe que usted, Chen-An, tiene el toque de Midas. La presidenta Zen también obtuvo grandes beneficios. Si no hubiera contado con su respaldo financiero, no habría podido devorar a la familia Ye tan rápido. Zen Roxy sonrió. Sus ojos transmitían un significado mucho más profundo que antes. Ya no somos solo socios. Ahora estamos en el mismo barco. Miré a la ruidosa multitud bajo el escenario y de repente recordé el día en que renací. Aquel cheque de 10 millones de yuanes parecía ridículo ahora. Su Jianwu, ¿ves esto? En aquel entonces intentaste comprar mi futuro con dinero. Al final, fui yo quien compró las expectativas de toda la capital. La ceremonia terminó y me quedé de pie en la terraza del último piso, contemplando las brillantes luces de la ciudad. Sabía que mi mapa empresarial finalmente había comenzado a tomar forma, pero esto era solo la base. En el futuro construiría un imperio empresarial global que llevaría el nombre de Chen-An. Presidente Chen, el vuelo de regreso a Ciudad Mágica mañana por la mañana ya está reservado. Bien. Nuestra próxima parada será reclamar la última pieza del rompecabezas que me pertenece. Me di la vuelta y caminé hacia mi escritorio. El sol poniente iluminaba mi espalda. El sol poniente proyectaba su resplandor sobre mi espalda, alargando mi sombra sobre el suelo. En esta vida, me convertiré en rey. Más allá de los ventanales de piso a techo, el río Huangpu seguía fluyendo sin descanso. Desde que regresé de la capital, no había tenido un solo momento de descanso. Me lancé de lleno a planificar la expansión global de nuestro negocio. Suinjin estaba detrás de mí, organizando con habilidad los documentos relacionados con fusiones y adquisiciones internacionales. En sus ojos ya no quedaba rastro de aquella actitud de heredera consentida. Había sido reemplazada por una serenidad forjada a través de innumerables dificultades. Presidente Chen, los gigantes tecnológicos de Norteamérica están inquietos. Han enviado una propuesta conjunta para comprar nuestros algoritmos centrales de inteligencia artificial. ¿Comprarnos? Solo tienen miedo de quedarse atrás. Diles que Dynasty Technology no vende tecnología. Solo vendemos productos. Me recosté en mi silla de cuero y observé el mapa mundial colgado en la pared. En mi vida pasada, esas corporaciones utilizaron bloqueos tecnológicos para explotarnos durante 10 largos años. En esta vida, les mostraré lo que es un verdadero rival.
Hay algo más. Mi padre recibió el alta ayer. Quiere cocinar personalmente una comida para usted antes de regresar al campo. No será necesario, señorita Su. Ya se lo he dicho antes. Entre nosotros solo existe una relación laboral. Ayúdelo a comprar una casa en Yuncheng para su jubilación. Descuente el dinero de mi cuenta personal. Los movimientos de Su Injin se detuvieron por un instante. Bajó la cabeza y su voz se quebró ligeramente. Sabía que aún no se había rendido. Pero la puerta de mi corazón se cerró definitivamente el día que renací. Vuelve al trabajo. La reunión de esta tarde con Sen Roxy es muy importante. No cometas errores. Respiró profundamente, se secó los ojos y recuperó su actitud profesional. La observé alejarse mientras mi mente permanecía completamente despejada. En esta vida ya no soy el acompañante de nadie. Soy quien mueve las piezas en este gran tablero. Después de trabajar hasta tarde, salí a caminar solo junto al río. La brisa nocturna era fría y disipó la mayor parte de mi embriaguez. Su Injin corrió detrás de mí y me tendió una chaqueta. Me miró con unos ojos que ocultaban emociones reprimidas durante demasiado tiempo. Parecía estar al borde del colapso. Chen-an, ¿y si no hubiera aceptado aquel cheque? Si siguiera siendo aquel chico pobre de entonces, ¿todavía me amarías, aunque fuera un poco? Me detuve y me giré para mirarla. Las luces de la ribera iluminaban tenuemente su rostro, haciéndola parecer frágil. En mi vida pasada me hice esa misma pregunta incontables veces. Ahora era ella quien la formulaba. Su Injin, lo más barato de este mundo es el amor que llega demasiado tarde. Lo sé. Me equivoqué. De verdad me arrepiento. Durante estos 6 meses te he visto ascender paso a paso hasta la cima y me di cuenta de que perdí el tesoro más valioso del mundo. Solo te arrepientes porque el Chen-an actual está en la cima. Si estuvieras mirando al mismo Chen-an que corría bajo la lluvia para llevarte un paraguas, te seguiría pareciendo molesto. No tomé la chaqueta. La dejé caer al suelo. Miré el agua turbulenta del río y sentí una libertad que jamás había experimentado. Señorita Su, el trabajo que le he dado es una recompensa por su esfuerzo durante este tiempo. Si quiere hablar de sentimientos, puede presentar su renuncia mañana. Su Injin se dejó caer sobre un banco y se cubrió el rostro. Lloró desconsoladamente. No miré atrás. Caminé directamente hacia el automóvil estacionado junto a la carretera. En ese instante corté definitivamente todo vínculo con el antiguo Chen-an enamorado y obsesionado. La víspera de la conferencia mundial de prensa, Sen Roxy apareció inesperadamente en mi oficina acompañada por un equipo de abogados. Llevaba un acuerdo en la mano y sus ojos reflejaban una seriedad sin precedentes. Sabía que aquella mujer finalmente estaba mostrando los colmillos. Chen-an, la familia Sen quiere aumentar su inversión. Queremos adquirir el 40% de Dynasty Technology. Presidenta Sen, ¿está intentando arrebatarme el control? Sen Roxy se acercó y apoyó ambas manos sobre mi escritorio, irradiando una presencia dominante. La poderosa familia Sen de Pekín claramente no estaba satisfecha con ser únicamente socia. Querían controlar el imperio de inteligencia artificial del futuro. Es el deseo del patriarca de la familia Sen. Si no acepta, todos los laboratorios y cadenas de suministro de la familia Sen en el sur dejarán de operar mañana mismo. Sonreí. Presidenta Sen, ¿de verdad cree que les permitiría entrar sin dejarme una salida? Abrí mi portátil y mostré un diagrama estructural oculto. Sen Roxy observó la pantalla. Su rostro pasó de la sorpresa a la preocupación. Descubrió que todas las claves fundamentales de los algoritmos estaban distribuidas en servidores ubicados en el sótano de aquella antigua fábrica que había comprado tiempo atrás. Presidenta Sen, si la familia Sen quiere retirarse, adelante. Pero sin mí, esos laboratorios no son más que montones de chatarra. Me observó durante varios segundos. Luego estalló en una risa amarga. Guardó el contrato y se acomodó el cabello con elegancia. Chen-an, realmente eres un lunático. Parece que tendré que comportarme y seguir siendo tu socia. Una decisión inteligente. Espero que nuestra cooperación continúe siendo fructífera, Presidenta Sen. Cuando se marchó, me sequé el sudor frío de la frente. Había sido una apuesta extremadamente arriesgada, pero gané, porque no solo conozco las tendencias futuras, también comprendo perfectamente la codicia humana. Los reflectores convergieron sobre el centro del escenario. Debajo se encontraban las élites políticas y empresariales de todo el mundo. Su Injin observaba desde un lateral, apretando los puños nerviosamente. Me ajusté la corbata y avancé lentamente hacia el podio entre una ovación ensordecedora. Hoy definiremos el futuro. Presioné el control remoto. El primer sistema de inteligencia artificial general de Dynasty Technology fue presentado oficialmente. Por un instante, toda la sala quedó en absoluto silencio. Después estalló en vítores. Sabía que desde ese momento el nombre de Chen-an quedaría grabado en la historia. Dios mío, esta tecnología está 20 años adelantada a su tiempo. Observé los rostros llenos de admiración frente al escenario. Sin embargo, mi corazón permanecía tranquilo. En mi vida pasada morí en un oscuro callejón y nadie sabía quién era. Ahora, el mundo entero debía escuchar mi voz. Señor Chen, lo logramos. Esto es solo el comienzo. Asistente Su, informe al departamento legal que prepare el borrador de los estándares industriales globales. Sen Roxy se acercó y me abrazó con sinceridad. Luego susurró en mi oído. La familia Sen se ha rendido. Empujé las enormes puertas del salón. Del otro lado me esperaba un cielo lleno de estrellas y miles de flashes de cámaras. En ese momento, por fin estaba en la cima. No por amor,
ni por dignidad, sino por esta impresionante vista del mundo a mis pies. Rechacé todas las entrevistas y subí solo a la azotea. El fuerte viento desordenó mi cabello, pero me hizo sentir una claridad mental sin precedentes. Por fin comprendí el verdadero significado de renacer. No se trata de venganza, sino de darme a mí mismo el poder de elegir mi propio destino. Un año después, regresé a Juncheng. Todo allí seguía igual, excepto que las familias Suizhao hacía mucho que se habían convertido en simples temas de conversación después de la cena. Para los habitantes locales, no eran más que un viejo chisme. Vestido con una gabardina negra y sosteniendo un ramo de crisantemos blancos, me detuve frente a una lápida sin nombre. Ese era el lugar donde fui enterrado después de morir en mi vida pasada. En esta vida, he vivido lo suficiente por ti y he vengado tu muerte. Ahora, por fin puedes descansar en paz. Dejé las flores en el suelo. Al darme la vuelta, vi a Suinjin de pie no muy lejos. Había renunciado a su trabajo y ahora trabajaba como maestra de primaria en Juncheng. Parecía mucho más tranquila. En sus ojos ya no quedaban la codicia ni la arrogancia de aquellos tiempos. Señor Chen, ¿cuánto tiempo sin verlo? ¿Cuánto tiempo sin verla, profesora Su? Nos saludamos como amigos comunes y corrientes, y luego seguimos caminando en direcciones opuestas. Sin sentimientos persistentes, sin dramas melodramáticos, solo la serena sensación de alivio que llega al despertar de un sueño. Zen Roxy me llamó para decirme que el valor de mercado de Dynasty Capital había superado el $1.000.000. Jefe Chen, ¿a dónde irá ahora? A un lugar donde nadie me conozca. A dormir una noche realmente tranquila. Colgué y apagué el teléfono. La luz del sol se dispersaba sobre el mar resplandeciente. Saqué de mi bolsillo el viejo cheque amarillento de $10. Era un recuerdo que siempre había conservado. Lo rompí suavemente en pedazos, dejando que los fragmentos se dispersaran con el viento y cayeran sobre las olas del océano. Olvida el amor, olvida la dignidad. Esta vez he vivido una vida extraordinaria. Caminé hacia el deportivo estacionado al borde de la carretera, encendí el motor y desaparecí al final del camino. La leyenda de Chenan continúa.